vimos cómo a lo largo de la historia se han creado métodos para evangelizar, para compartir la palabra, llevar a otros el evangelio de salvación. La semana pasada les comenté cómo este método de las 4 leyes espirituales durante varias décadas ha estado ahí como una herramienta y cómo ha llamado a muchas personas a hacer una profesión por Cristo, pero sin comprender bien qué es la salvación en Cristo. Ahora, en el siglo XIX, 1830, un hombre llamado Charles Finney, un abogado de Nueva York, sin preparación teológica, pero con una mente muy brillante, se convirtió en un evangelista de avivamiento. Es el llamado padre del segundo avivamiento en Estados Unidos. Él no creía en la depravación humana, más bien creía que en cada persona hay una capacidad, hay una parte buena para escoger. Por tanto, creía que la salvación era resultado de la decisión del hombre. Finney comenzó a hacer campañas evangelísticas en lugares grandes. Era algo que nadie había hecho hasta ese momento y comenzó a llamar a la gente al frente como una señal de arrepentimiento. Le dijo a las personas que si estaban dispuestas a recibir a Cristo en su corazón, pasaran al frente e incluso se hincaran delante del altar, una técnica de motivación psicológica para mostrar que la persona estaba arrepentida y estaba dispuesta a creer en Cristo. Entonces la gente comenzó a caminar al frente y comenzaron a hincarse y comenzaron a ver muchas manifestaciones emotivas, llanto, pesar, clamor. Era una técnica. Ellos decían que esto era ver visiblemente, ver lo que invisiblemente en el corazón estaba pasando. A lo largo del siglo XIX esto más y más fue tomado como una técnica hasta que en el siglo XX esta práctica fue mundialmente usada con la aparición de la televisión. Comenzó a hacerse algo muy común, particularmente por un evangelista, Billy Graham. En sus llamadas campañas o cruzadas, él fue más allá. Se decía que al final del sermón, al final de esa exposición evangelista en un estadio, Graham llamaba a las personas para levantarse y venir al frente mostrando arrepentimiento. Pero no solo eso, se decía que antes del evento se preparaban a otras personas para que ellos al momento del llamado se levantaran de sus asientos y caminaran hacia el frente. Su frase favorita era: Cristo fue a la cruz porque te amó. Tú puedes venir y dar unos pasos al frente. Ahora, cuando se le cuestionó sobre esta práctica, dijo lo siguiente: cuando la persona promedio, moral, respetable, ve a muchos otros respetables escuchando lo que ella oye y después los ve levantarse voluntariamente y caminar hacia el frente, va a comenzar a considerar el mensaje. Y lo que dijo fue: tratamos de hacer que nuestras invitaciones sean directas para que una persona sepa que viene para salvación. Eso le da a la gente una certeza de creer en Cristo. Ahora, en el siglo XXI, esta práctica ha tomado muchas variantes. Hacer una oración en el lugar, levantar la mano en confirmación, llenar una tarjeta con los datos. En pocas palabras, varias maneras de recibir a Cristo. Ya en las últimas décadas comenzar a hablar en lenguas, tener alguna clase de experiencia emocional
incluso llorar, tener visiones, una sensación de hormigueo o calor en el cuerpo. Todas esas prácticas con la idea de darle a la persona una supuesta certeza de su salvación. Algo que le muestre a la persona que realmente ha creído en Cristo. ¿Es esto bíblico? Es decir, la persona evangelizada que realmente ha venido a salvación debe mostrar esta clase de evidencias. La supuesta salvación es confirmada, según ellos, con estas experiencias emocionales, espirituales, religiosas. Lo que me deja ver es que la iglesia históricamente ha necesitado un método para compartir el evangelio. Parece que estamos necesitados de una guía que nos ayude a compartir las verdades de la palabra. Seguro que la palabra es suficiente para salvar a alguien, pero ese no es el problema. El problema es que en ocasiones nosotros estamos muy cortos para compartir la palabra. ¿Qué decir? ¿Por dónde empezar? ¿De qué hablar? Estamos viendo desde la semana pasada un método que hemos compartido para hablar de lo que podríamos llamar una manera, una guía que te puede ayudar a ti y a mí a recordar por dónde comenzar. Y la semana pasada comenzamos a ver, hicimos un acróstico de este método, un acróstico que le llamamos PASA. ¿Cómo es que una persona puede pasar de las tinieblas a la luz de Cristo? ¿Cómo es que una persona puede pasar de la incredulidad a la fe en Cristo? ¿Cómo es que una persona muerta puede vivir espiritualmente? ¿Cómo una persona puede salvarse? Y comenzamos a ver que en primer lugar, y lo primero que debemos abordar con las personas es acerca del pecado. Debemos hablar de que la persona tiene una condición pecadora. ¿Y cómo es que un pecador se encuentra delante de Dios? Y dijimos, bueno, es una persona que está apartada del Señor. Es una persona que debido al pecado está alejada de Dios. Y vimos cómo toda la humanidad está así. ¿Cómo un pecador apartado puede ser salvo? ¿Cómo? Es posible que alguien que vive lejos de Dios por su condición humana puede venir a salvación. Y vimos que tiene que ser una persona arrepentida. Y comenzamos entonces a meditar en cada una de estas 4 partes para entender cómo abordar esto. ¿Recuerdan? El método PASA. Un pecador apartado es salvo cuando se ha arrepentido. Un pecador apartado de Dios puede ser salvo cuando se ha arrepentido. Esto nos ayuda a nosotros para recordar cuáles son esos temas que en la conversación tú y yo debemos hablar. ¿Por dónde comenzamos? Tenemos que comenzar hablando de la condición de la persona. Tenemos que comenzar hablándole de cuál es el problema delante de Dios. Y dijimos en primer lugar que comenzamos hablando de que la persona es pecadora, ¿recuerdan? Y ahí nos quedamos la semana pasada y solamente para refrescarlo en sus mentes, dijimos que el Evangelio son buenas noticias, pero las buenas noticias pueden venir cuando primero hay malas noticias. Es decir, que en una conversación con alguien debemos aprender nosotros, en primer lugar, a identificar el pecado en sus palabras. Debemos ser expertos en identificar dónde está el pecado en lo que está diciendo. En la conversación, no des por sentado que la persona entiende qué es el pecado. No des por sentado que la persona sabe qué es el pecado. Recuerda la condición que nos habla la palabra, Efesios 2:1, la persona está ciega espiritualmente. Es imposible que la persona sepa lo que es el pecado desde la perspectiva de Dios.
Es como pedirle a una persona que está sumergida en agua que respire. Es imposible. No puede. Su reacción natural será negar su pecado. Su mente va a razonar y va a decir, bueno, no soy tan malo. Esta es la respuesta natural. El asunto es que hay una ceguera, una renuencia, un orgullo y que debe ser humillado. Es decir, si la persona está hablando sobre algún tema general, ahí es donde tú debes escuchar y ver dónde está el pecado, en qué parte de lo que está diciendo se ha desviado de Dios. Si está hablando de su vida, estás escuchando lo que vive, escucha con atención para identificar dónde está el pecado. El pecado, recuerda, surge en el corazón, en palabras, en pensamientos, en acciones. Ninguna persona está exenta de pecado. La persona con la que estés hablando, esa persona tiene pecado, aun cuando tal vez la misma persona lo niega o lo ignora. Romanos 3:10, el Señor dijo, no hay justo ni aún uno. Y en Romanos 3:23 comenzamos a ver esa parte que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado es universal, ¿se dan cuenta? Y nadie escapa, todos pecaron. Ahora, la Biblia usa muchas palabras para hablar del pecado y hablamos de dos principales. La primera de ellas, la vimos la semana pasada, significa cometer un error, como desviarse de la meta, apuntar a un blanco al cual no se da. Una persona incrédula es pecadora porque todo el tiempo falla en sus intenciones, pensamientos, palabras y acciones. Dado que el estándar de Dios tiene que ver con un corazón regenerado y del cual surjan pensamientos y acciones para su gloria, la persona no puede llenar ese estándar y peca constantemente. Vivimos en una sociedad donde las acciones, los pensamientos, las intenciones tienen que ver con satisfacerse a uno mismo. ¿Están de acuerdo? Vivimos en una sociedad donde se trata de sentirse bien consigo mismo, lo cual es autosatisfacción, o superar a otros, lo cual es presunción, o recibir halagos de otros, lo cual es egocentrismo. Por eso todos hemos pecado. Entonces necesitamos explicar en primer lugar, y esto va a llevar probablemente la mayor cantidad de tiempo, explicar a la persona de qué se trata el pecado. Y por supuesto que vamos a hacerlo y esto requiere paciencia y compasión y necesitamos explicar por qué esas acciones en las cuales está ahí, está tomando, son un pecado. Tú necesitas identificarlas, necesitas escuchar y en la conversación y posiblemente la persona te ha pedido un consejo, se ha acercado a ti para saber algo de la Biblia, tú ahí puedes abordar la situación. Hay una segunda palabra que tiene que ver con el pecado. Peshá es una palabra que habla de transgresión o rebelión. Ahora, la semana pasada hablamos de esto, dijimos, es difícil decirle a una persona que aun cuando trabaja puede involucrar algo de pecado porque no lo hace para la gloria de Dios. La persona va a decir, bueno, pero trabajar es bueno. Sí, definitivamente. Es más fácil identificar el pecado cuando es clara la rebelión, la transgresión, cuando la persona claramente está haciendo algo equivocado. Esta palabra involucra la idea de revelarse a Dios abiertamente. Si me acompañan allá en Mateo 5:21, verán que el pecado no solamente es una acción, el Señor habló también del pecado como un pensamiento, como una intención incluso. Verán que la palabra de Dios dice ahí, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Se dan cuenta? El Señor lo que está poniendo acá es el pecado, exponiendo el pecado desde adentro del corazón, desde antes que la acción ocurra, cuando es un enojo. Véanlo en el versículo 27.
Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La rebelión entonces es todo aquello en lo que el hombre hace lo contrario a Dios, lo que Dios manda en su palabra. El hombre pervierte la relación con Dios, peca contra Dios. David dijo en el Salmo 51 que había pecado contra Dios. Contra ti solo he pecado. Es una condición del corazón, todos pecamos. Es fácil ver el pecado de otros, es difícil ver nuestro pecado. El punto es que pecar es tomar un camino distinto intencionalmente. La diferencia entre una persona creyente y un incrédulo es que mientras el creyente peca, es iluminado por el Espíritu Santo, se da cuenta de su pecado, se arrepiente y se entrega a la gracia de Dios para corregir. Mientras que el incrédulo toma el camino de pecado, se deleita en el pecado y continúa en el pecado. Necesitamos comprender nosotros que como cristianos, aunque el pecado está presente en nuestra vida, el trato con el pecado es distinto. El incrédulo toma un camino de pecado intencionalmente, continúa en ese camino. Por ejemplo, el mentir o el robar es un pecado que va agravándose, que va complicándose. El enojo emigra o evoluciona a resentimiento, a rencor y luego tal vez a discusión y luego tal vez a un pleito y luego una venganza y ahí toda la cantidad de homicidios que tenemos en nuestro país. Es tomar venganza, es mentir, es robar, es defraudar. Cuando estás entonces hablando con alguien, necesitas comprender que en su vida hay pecado y que ese pecado es una rebelión contra Dios. Es una mala acción, pero también un mal pensamiento y una mala intención. Acompáñame a Gálatas 5:19, por favor. En Gálatas 5:19 tenemos otro pasaje que nos habla acerca de pecados. Y cuando estamos viendo todos estos pasajes, estamos observando cómo la Biblia abunda en señalar estos pecados porque nosotros necesitamos estar identificando. Y manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5:19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, lo que presenta la palabra es un ramillete, pero no de flores, sino de pecados, para que al leerlos podamos identificar cuántas maneras hay de pecar. Son acciones pecaminosas evidentes. Es nuestra tarea entonces pasar un tiempo hablando de esto, orando porque Dios lleve a la persona a una convicción, orando porque la persona pueda comprender, debe mirar su maldad, debe mirar su impiedad. El pecado es una desobediencia a Dios. Y recuerden, así comenzamos al venir a Cristo. Reconocimos el pecado, vimos que ofendemos a Dios y venimos a arrepentimiento. Entonces estamos hablando con la persona y la persona ha desobedecido a Dios, ha despreciado su ley, ha pecado contra Dios y nosotros estamos con paciencia hablándole acerca de esto. Parte de la tentación, y debemos cuidarnos de esto, es que si la persona no comprende en la primera o segunda exposición lo que es el pecado, tal vez no lo acepta, no significa que debe entonces recibir toda nuestra ira para que lo acepte. Significa que tal vez podemos intentar de otra manera para hablarle nuevamente, decirle que el pecado es una mancha en el alma, que es el cáncer que contamina el corazón, que es la ofensa que ofende a Dios.
Dios habla mucho sobre el pecado y de muchas maneras. Y por eso es que Cristo no dio un método para evangelizar, porque a cada persona la trató de acuerdo a su necesidad y a su condición. Y a unos les dijo que estaban en adulterio, a otros les dijo que tenían avaricia y así con cada uno. El punto es identificar. Vean conmigo un ejemplo de esto. Juan 4:7. Recuerden ese pasaje con la mujer samaritana que se acercó al que se acercó el Señor. Juan 4:7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 9, la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahora, vean ahí por un momento, parece que en ese momento ya la mujer ha entendido quién es el Señor. Parece que ya está convencida de su pecado. ¿De cuál pecado? Tal vez podríamos hablar aquí de la ignorancia, de conocer quién era el Señor. Tal vez podríamos hablar aquí de no entender bien cómo es la adoración a Dios. Tal vez podríamos hablar aún de no entender lo que es el agua para vida eterna. Pero noten cómo el Señor, conociendo el corazón, va a ir más adentro. Y vean el siguiente versículo, en el versículo 16. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Noten, la mujer se creía conocedora de Dios. El Señor le mostró su ignorancia, luego le mostró su inmoralidad. Esto debía hacerla consciente de que su adoración no estaba siendo correcta, su vida estaba mal. Entonces el Señor le lleva a ver su pecado. ¿Se dan cuenta? Antes de decirle bienvenida al reino de los cielos, Él le lleva a ver su pecado. Y así lo hizo continuamente. Vayan a Lucas 12, otro pasaje. Observen en Lucas 12, este es muy interesante porque vemos al Señor, Él está evangelizando, Él está ahí compartiendo las buenas nuevas. Lucas 12:13 le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Observen el versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Qué le estaba diciendo este hombre? ¿Cuál es tu problema? La avaricia. Está poniendo ahí este pecado, está prácticamente diciéndole, eres un hombre con avaricia. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Vean que no le dice, ¿lo que entiendes? ¿Lo comprendes? ¿Crees en mí como tu Salvador? Bienvenido a la vida eterna. Él va a ir más allá. Dice, también les refirió una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no rico para con Dios. Yo no sé si este hombre que le hizo la pregunta murió esa noche. Pero parece que el Señor, después de decirle, guárdate de toda avaricia, le lleva esta enseñanza para decirle, eres un necio
y la avaricia en tu corazón y mira, este va a morir en la noche. O sea, el Señor está haciendo esto y Él está predicando el Evangelio y está tratando con el pecado. Le confronta con su avaricia, le da una enseñanza que va dentro de su corazón, ¿notaron? Porque dice que el hombre de la parábola pensaba dentro de sí, como si Cristo le estuviera diciendo a este hombre, estos son tus pensamientos. Y es que para saber que Cristo es un Salvador, hermanos, es necesario que primero tú sepas que eres un pecador. Es decir, cuando compartes el Evangelio, estás como un jardinero, escarbando, escarbando hasta sacar toda la raíz de la planta. Tienes que sacar la raíz, llegar a la raíz del pecado en el corazón. Ahora, ¿qué pasa si alguien parece muy moral? Un religioso, una persona religiosa. Acompáñame a Mateo 19, como el joven rico. Otro caso. En Mateo 19, ¿recuerdan? Ahí en el versículo 16, uno que llegó con el Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten lo que hace el Señor. Pone los 5 mandamientos que están relacionados con el prójimo. ¿Lo notaron? Es decir, Él no le dijo, amarás a Dios, no le dijo, guardarás el día de reposo. Él se fue a los mandamientos en la relación de este hombre con el prójimo. El joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, yo soy una persona buena, no le hago mal a nadie. Amo a mi familia, trabajo honestamente, voy los domingos a la iglesia. No hay nada malo en mí, no puedes encontrar nada malo. Entonces el Señor dice, ok, vamos más adentro. Si quieres ser perfecto, versículo 21, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Está el Señor en la misma área de amor al prójimo, pero va más adentro. ¿Se dan cuenta? Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué hay con lo anterior acerca de amar al prójimo, de no ofender al prójimo? Era solo superficial. En su corazón no tenía un amor al prójimo, sino un amor al dinero. Ahí estaba el pecado. Es como la persona, cuando tú llegas con alguien a compartirle y le quieres hablar de la Biblia y la persona dice, pero yo tengo una Biblia. Y entonces tú dices, ¿y cada cuándo la lee? La persona se quiere autojustificar diciendo, yo tengo una Biblia. ¿Y cada cuándo la lee? ¿Recuerda lo que dice Juan 3:16? Entonces, tú vas escarbando para mostrarle a la persona que hay un pecado en su vida. Ella saca un escudo de autojustificación, de supuesta rectitud, pero tú vas allá, a su vida. Ahora, tal vez la persona va a negar que comete pecados. La persona tal vez te dice, yo no hago mal a nadie, yo no peco. Amo a todo mundo, ayudo a la gente, envié víveres a Guerrero. Soy una buena persona. ¿Dónde está el pecado? En lo que está diciendo. Lo que está diciendo es contrario a 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Eso que está diciendo, ese es su pecado. Esto que usted comenta acerca de que no tiene pecado, la Biblia dice que es pecado. Si alguien habla de su rectitud, apunta al corazón. Colosenses 3:5, véanlo ahí. Colosenses 3:5.
Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, tal vez alguien dice, yo me llevo bien con todos, amo a mi familia, no tengo ningún problema con nadie. Externamente está desplegando una muralla de autojustificación. La muralla china se queda corta comparada con lo que la persona está haciendo para demostrarte que ella no necesita tu predicación o tu evangelismo. Pero entonces tú vas al corazón. ¿Recuerda cuál es el 10º mandamiento? No lo recuerdo ahora. Esto es un pecado. No conocer la ley de Dios es un pecado. El 10º mandamiento habla de no codiciarás. ¿Alguna vez usted ha codiciado algo? ¿Se dan cuenta? Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has tenido un mal deseo? Es decir, externamente es cierto, se puede levantar una gran edificación de justicia, pero internamente todo corazón peca, todo corazón peca. Entonces, si cada uno vamos conociendo más y más de la palabra, vamos a encontrar ahí pasajes donde podemos ver las maneras de mostrarle a la persona con paciencia que es una persona pecadora. Recuerden, cada uno trata de sacar la basura de su casa. Lunes, miércoles, viernes o martes y jueves y sábado, las personas salen con su basura y dicen, ya no tengo basura. Sí la tienes, solo que tu basura está allá afuera. Todavía sigue siendo tuya. Debes mostrarle el pecado para salirse del cielo que ha creado para ella misma, donde se autojustifica y donde la persona se ve merecedora de la gloria de un Dios que ha inventado. ¿Escuchaste eso? Debes mostrarle el pecado para que la persona se salga del cielo que ella ha creado, donde se autojustifica y donde se ve merecedora de una gloria o de la gloria de un Dios que la persona ha inventado. Un Dios que pasa por alto su pecado. Un Dios no tan malo, un Dios contador que considera. No, pecado es la palabra que no quieren escuchar y tú llegas ahí y le demuestras con la Biblia que es una persona pecadora. Y si la persona después de esta plática reconoce que es una persona pecadora, tú puedes pasar al siguiente punto. El pastor MacArthur dijo, no suavices el evangelio. Piénsalo. Si la persona se ofende debido a la verdad, deja que se ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. ¿Notan? Si la verdad le ofende a la persona, si la verdad, no nosotros, no tu enojo, no, la verdad que le estás exponiendo. Pasamos al siguiente punto. ¿Recuerdan? Pasa. La A. ¿Qué significa? Apartado. Un pecador está apartado. ¿Qué es estar apartado de Dios? Necesitamos nosotros entenderlo. Necesitamos tener la convicción de que el pecado personal aparta a la persona de Dios. Aunque tú veas a las personas en una religión, aunque las veas asistiendo a una iglesia, no puedes dar por sentado que la persona conoce a Dios. La Biblia dice que la persona incrédula no conoce a Dios. Uno puede quedarse, o la persona puede quedarse conforme con el pecado. Bueno, está bien. Todos somos pecadores. Me acabas de decir eso, bien, lo acepto. Yo soy una persona pecadora. Pero mira, no soy distinto a los demás.
no soy distinto a los demás. Sí, pero ¿qué significa el pecado delante de Dios? Es aquí donde exponemos el carácter de Dios. Si primero exponemos el pecado, segundo exponemos el carácter de Dios. Debes tener presente, la gente no conoce a Dios aunque lo menciona. En Éxodo 5:2, allá solo escucha las palabras de aquel faraón en Éxodo 5:2, cuando decía este faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir Israel. ¿Se dan cuenta? Aquí el faraón está diciendo, dado que yo no conozco al Dios verdadero, yo no voy a actuar correctamente. En tu predicación tú vas al revés, ya has expuesto su pecado. ¿Cuál es la causa? No conoce al Dios verdadero. La persona no conoce al Dios verdadero. No damos por sentado que conocen el pecado, tampoco damos por sentado que conocen a Dios. Es un error si nosotros llegamos y simplemente decimos, bueno, usted ha escuchado de Dios. Claro que lo he escuchado, pero el Dios que he escuchado no es el Dios de la Biblia. Hay una distorsión de el verdadero Dios. La religión le ha distorsionado el carácter, la persona de Dios. Han hecho un Dios a su comodidad. Vean el Dios que prolifera en nuestro país. Ese Dios se conforma con que la gente vaya unos minutos cada domingo, comulgue, le diga sus pecados, algunos a otro hombre, celebre ciertos ritos en ciertos momentos de la vida y es todo. Ese Dios no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios falso. Es el que ellos han creado en su mente. Ha sido motivado por el catolicismo. No nos confundamos nosotros. Ellos no conocen al Dios de la Biblia, aunque aunque hablen de Dios. En Juan 16:8 dice, Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Notan esa palabra? Convencerá al mundo. ¿Qué significa? Que el mundo no está convencido de que tiene pecado y de que la justicia de Dios y el juicio vendrá sobre ellos. ¿Por qué? Porque desconocen a Dios. Entonces, si queremos predicar un evangelio bíblico, tenemos que ir caminando con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios, dice, yo lo voy a convencer de pecado. Ok, entonces yo le voy a hablar de pecado. Y luego el Espíritu Santo dice, yo le voy a convencer de la justicia de Dios. Ok, entonces yo le voy a hablar de la justicia de Dios. En ese momento comprendo que el Espíritu Santo va a usar mi predicación, sí, siempre y cuando yo vaya en los temas de Él. No es el Espíritu Santo que yo lo manipulo para hacer sentir a la persona supuestamente salva. No, es mi predicación que se ajusta a la predicación, a la convicción que da el Espíritu Santo. Observo el Espíritu Santo que dice, voy a trabajar de esta manera en aquellos que sean salvados, entonces tú y yo vamos a trabajar a la manera del Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué se trata esto? Se trata de mostrarle a la persona la justicia de Dios. Ya la persona está convencida de que es pecadora. Muy bien. Ahora necesitas decirle quién es Dios y qué hace con el pecador. Puedes partir hablando de que Él es el creador de todas las cosas. Hay en las personas un conocimiento previo acerca del Dios que ha creado todas las cosas. Romanos 1 habla sobre eso. Pero tienes que llegar a este punto, que Dios, el Dios verdadero, es un Dios santo, es un Dios de santidad y pureza, y que Él espera de ti una vida santa, y que Él espera de ti una vida pura, perfectamente limpia. Ese es el Dios de la Biblia. Dios creó al hombre y le pidió a Adán y Eva, escuchen, santidad total, perfecta, en todo tiempo. Dios no le dijo a Adán y Eva, bueno, te voy a dar 10 oportunidades.
A la 10ª mueres. No. Dios le dio a Adán y Eva el encargo de ser santos y de obedecerlo cada cuánto? Siempre, perfectamente. Él espera esa vida santa. Nosotros necesitamos comprender que el llamado de Dios para la persona es a una vida de santidad perfecta. Entiendo que ninguno somos santos perfectamente, pero ese es el estándar de Dios. Levítico 19:2 dice la palabra: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Te das cuenta? Es decir, que no estamos aquí como en un, por ejemplo, en un torneo deportivo, donde tal vez haya ciertos récords y algunos de los que están aquí tienen esos récords y algunos otros estamos más atrás y otros definitivamente más atrás y todos tratamos de romper un récord. No se trata de eso. Aquí hay un solo estándar y el estándar es Dios santo, Dios puro, perfección total, pureza completa. Ese es el estándar de Dios. Es el estándar de Dios para ti, para mí y para toda la gente. ¿Comprendemos eso? Hay una distorsión del verdadero Dios. En Josué 24:19 dice la palabra lo siguiente: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová. ¿Por qué? Dice, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Entonces, ¿comprendemos lo que significa que Dios es santo y que Él espera santidad total? Es decir, Él no está esperando que la persona cumpla con un 75%, que saque un 8 de calificación para poder ir a la gloria. Él, en estos términos, podríamos hablar de un 100%. 10, de 10, 10, completa perfección, pureza total, limpieza completa, cero pecados. Ese es el estándar de Dios, sin ninguna mancha, sin ningún pecado, para todo hombre, toda mujer, ese es el estándar. Nosotros necesitamos poner ahí ese estándar. No vamos a poner un estándar más bajo esperando que la persona sí lo pueda cumplir. La Biblia dice muy claramente, todos pecaron, nadie cumple el estándar. ¿Por qué? Porque es la santidad de Dios. Aquí es donde nosotros vamos a hablar de que ese estándar de santidad de Dios también requiere o llama a una respuesta de Dios al pecado. Números 14:18, en Números 14:18, escuchen lo que dijo ahí Dios: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Nosotros hemos sido perdonados, pero eso no significa que nuestros pecados no hayan sido castigados. Nuestros pecados fueron perdonados, pero sí fueron castigados. ¿En quién? En Cristo. Es decir, Dios no pasa por alto el pecado. Dios lo tiene que juzgar porque Él es un juez justo. En Isaías 1:28, otra vez el profeta, hablando sobre esto, dice: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos exponiendo el pecado y estamos hablando del juicio por el pecado, hacia el pecado. Jehová, Isaías 66:16, Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Entonces, tú estás hablando de versículos, estos son unos ejemplos, pero tú estás hablando de algunos versículos y estás mostrándole a la persona que Dios juzga el pecado, ¿sí? Que Dios es un Dios santo y que no puede pasar por alto el pecado y que Él va a traer un castigo hacia el pecado. Y que si esto no se ha cumplido, es porque Dios ha sido misericordioso. ¿Notan? No presentamos a un Dios ogro, malvado,
porque en Dios no hay pecado. Presentamos a un Dios santo y justo, pero que es misericordioso. ¿Dónde está la misericordia de Dios en que aún no has muerto a causa del pecado? Dice el pastor Jonathan Edwards, Dios no desea en ningún instante hacer muestra de su poder arrojando a los impíos en el infierno. Las manos de los hombres no pueden ser fuertes cuando Dios se levanta. El más fuerte no tiene poder para resistir ni puede librarse de sus manos. Él no solo es capaz de arrojar a los impíos al infierno, sino que puede hacerlo fácilmente. Si Dios no lo ha hecho ahora en tu vida, no es porque Dios no lo pueda hacer. No es porque, y cuando lo haga, no es para demostrar que Él sí tiene poder. Él lo puede hacer fácilmente. Es por su misericordia. Entonces, cuando hablamos de la sentencia de Dios hacia el pecado, esto tal vez va a sorprender a la persona, al que esté escuchando, que ha reconocido que es pecadora, que hay pecado en su vida. Cuando escucha que Dios va a juzgar el pecado, esto le va a sorprender. Y cuando escucha que Dios le ha dejado vivir en su pecado por su misericordia, también le va a sorprender. Él es el dueño de todo. Él merece obediencia. Y recuerda, la persona con la que estás hablando no conoce a Dios. Tú estás revelándole al Dios de la Biblia, estás mostrándole su carácter, su justicia. Tú estás trayendo por primera vez a sus ojos el verdadero Dios. Como una persona que llega de Oriente, que llegaba de Oriente en los barcos de viento, trayendo esas modas de Europa, y cuando llegaba a América, las personas por primera ocasión veían todas esas telas, y cuando llegaron los españoles con los que estaban aquí viviendo y trajeron esos espejos y dijeron, wow, te lo podemos cambiar por oro. Tú le estás revelando a la persona por primera vez al Dios de la Biblia y le estás diciendo que ese Dios santo y justo va a castigar, va a juzgar el pecado. Y es lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Y ahí es donde entra. ¿Cuál es la sentencia de Dios? La muerte. Es decir, esta frase habla de la retribución de Dios. Él paga con el pecado, con la muerte a quien peca. Es la razón de los cementerios. Es la razón de una persona que muere. Cada persona muerta es un testimonio de que Dios juzga el pecado. Este versículo es verdad. La paga del pecado es muerte. Vean los cementerios. ¿Saben cuándo comienza a morir una persona? Tú dices, bueno, tal vez por ahí de 2, 3 días antes de que muera. No, comenzamos a morir, según los estudiosos, a los 25 años. A los 25 años, nuestro cuerpo comienza hacia abajo. Comenzamos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y a los 25, entre 25 y 30 años, el cuerpo comienza a ir para abajo. Comenzamos a envejecer. Sé que esto se nota tal vez unos 40 años después, pero fisiológicamente comenzamos a morir. ¿Por qué tantas personas mueren cada día en nuestro país? Los gobiernos, los partidos están luchando con esto. ¿Por qué hay tantos muertos? ¿Por qué 91 personas en promedio mueren en nuestro país cada día? Si lo vemos desde la óptica de Dios, cada persona es una prueba, es un testimonio de lo que Dios dice. La paga del pecado es la muerte. ¿Todos ellos pecaron? Sí, claro. Todos hemos pecado y la consecuencia es la muerte. Dios creó al hombre para vivir eternamente, pero estaba condicionado a una obediencia total, a una santidad perfecta. Y al pecar, perdió la vida. Y se separó Dios de ellos.
e introdujo la muerte. Entonces los padres, los abuelos decían, es la ley de la vida. Sí, y es la ley de Dios, morir. Es la ley de Dios. Al desobedecer a Adán y Eva, comenzaron a morir. Es la consecuencia del pecado. El pecado mata, hermanos. Además, aparta de Dios, lo separa de Dios Santo. Entonces, estamos hablando sobre esto y estamos explicando a la persona cómo ese pecado, esas actitudes, esos pensamientos, esos pleitos en su matrimonio, esas complicaciones, esa queja en su corazón, esa ingratitud, esa envidia, ese robo o ese pleito, cualquier pecado que ha salido ahí, esa falta del conocimiento de Dios, esa falta de conocer la palabra, esa falta de caminar con Dios, ese pecado lo aparta, lo separa de Dios. Tú puedes hablarle a un pequeño que pueda comprender acerca de esto, puedes hablarle de este tema cuando le dices que ese manotazo que le dio al otro niño es un pecado y lo separa de Dios. Porque Dios es santo y esto que hiciste es un pecado. Estar evangelizando entonces también es necesario en las clases, en la casa, ¿cierto? Romanos 3, 19 y 20, véanlo ahí en sus Biblias, por favor. Romanos 3, 19. Dice la palabra, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahí en el capítulo 5, versículo 12, véanlo, cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces tú estás tomando todos estos versículos y cuando estás hablando con la persona, tú ahora estás tratando de explicarle cómo ese pecado la tiene alejada de Dios y la evidencia es de que esta es la razón por la cual no tienes una cercanía con la palabra. Es la razón por la cual no adoras a Dios como Él espera. Es la razón por la cual tu alejamiento estás apartado y por eso en ese alejamiento vives una vida en pecado y por eso es la razón de todas las situaciones en tu matrimonio y en tu familia y por eso peleas con tu jefe y por eso hiciste lo que hiciste y por eso tienes esa dependencia, esos vicios, etcétera. Así como un delincuente, cuando comete un delito, es separado de su familia, es llevado a la cárcel. Así, cuando tú has pecado, has sido separado de Dios y estás en la prisión del pecado, sentenciado a la muerte física y espiritual, apartado de Dios. Pero yo me siento cerca de Dios. ¿Lo has escuchado? Yo me siento cerca de Dios, pero no lo estás, porque la Biblia dice que no lo estás. La verdad interpreta la experiencia, no la experiencia interpreta la verdad. Pero yo me siento cerca de Dios. Ah, bueno, si usted se siente cerca de Dios, está muy bien, así dígale así. No, tú no estás cerca de Dios aunque te sientas cerca de Dios, porque la palabra dice que tus pecados te separan de Dios y tus sentimientos pueden engañarte. En Mateo 16, 27, hablando acerca de esto, dice Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si dices que te sientes cerca de Dios, ¿de qué manera va a pagar Dios a tus pecados? ¿Cómo crees que te va a pagar Dios por los pecados? ¿Crees que te va a premiar por haber pecado? La Biblia dice que no. En 2 Tesalonicenses 1:7 dice la palabra, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,
en llama de fuego para dar retribución a los que conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Noten, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, estás mostrando a la persona que realmente, aunque se sienta cerca, está lejos. Y que la Biblia promete un juicio. El día del juicio es real, sí sucederá. Y cuando hablamos del infierno no estamos hablando de una utopía, estamos hablando de algo que realmente va a estar ahí con esas lenguas de fuego para consumir a todos los pecadores. Va a ser ahí el lloro y el crujir de dientes. Un solo pecado, hermanos, nos separa de la santidad. Como un solo delito es suficiente para declarar culpable a una persona. Entonces nosotros debemos tener clara esta separación. ¿Lo entendemos? ¿Comprendemos? Dice otra vez el pastor Jonathan Edwards. Escuchen, la justicia divina está a cada momento blandiendo sobre sus cabezas su cuchilla. Y no es otra cosa que la misericordia arbitraria y la pura voluntad de Dios que la detiene. Dice, ellos, los pecadores, ya están bajo una sentencia de condenación al infierno. Escuchen esto. Y no solo merecen justamente ser arrojados allí, es la sentencia de la ley de Dios eterna y inmutable que Dios ha fijado entre él y la humanidad. De manera, termina diciendo, ya están dispuestos para el infierno. Este es un mensaje fuerte para nosotros. Noten la inminencia de ese juicio. Noten las palabras. Ahora, ¿de dónde sale eso? ¿Es bíblico? Sí, Juan 3:18. ¿Recuerdan? El que no cree, ¿qué dice? Será condenado. No, ya ha sido condenado. Entonces, cuando tú estás compartiendo el evangelio, es muy probable que estás hablando con una persona que ya ha sido condenada. Propiamente cada incrédulo pertenece al infierno y tal vez con la persona que estás hablando ya ha sido condenada. Tal vez no. Pero tu predicación está tratando de salvarle. Está tratando de arrancarla de las lenguas de fuego del infierno. Eres como el ángel de Lot. ¿Recuerdas un mensajero que va allá para decir salgan de ahí antes de que venga la condenación y la destrucción? Esta es la inminencia del juicio de Dios. Hoy muchos ya están sufriendo los tormentos de sus pecados. Una persona que viste hace unos días, que tal vez fue asaltada y la mataron y murió en incredulidad, hoy ya está recibiendo el castigo de sus pecados y está en tormento. Así como el ladrón arrepentido escuchó, hoy estarás conmigo en el paraíso, así el ladrón incrédulo podría escuchar con toda seguridad, hoy mismo serás atormentado por tus pecados. Esa es la gravedad del juicio. ¿Cuál es el punto? Finalmente, ¿cuál es el propósito en esta segunda parte? Mover a la persona a entender que está apartada de Dios, que su juicio viene pronto. Estás removiendo la conciencia, estás poniendo en su corazón temor a Dios, estás inquietando sus corazones, haciéndoles pensar que no están bien delante de Dios y que el infierno no es aquí como algunos dicen, que el infierno es una promesa segura para todo pecador, porque es la paga justa. Y tú estás ahí mirando a la persona fuera del cielo, en camino a condenación. Estás ahí mirando a la persona con compasión. Le estás mirando como si tú estuvieras en una balsa a salvo y la persona se estuviera ahogando y estás clamándole que reconozca el juicio de Dios. Y estás dejando que el Espíritu Santo le convenza antes de ir a la gracia. ¿Te das cuenta? No corres a la gracia hasta que la persona
o hasta que veas una pequeña convicción de que la persona entiende que va a ir al infierno, que irá a una condenación. Esa persona hasta ahora está confrontada con su pecado. Tú estás listo para hablarle de la gracia de Dios, sí, siempre y cuando la persona se da cuenta, sí, voy a ir al infierno por mis pecados. Es entonces donde la gracia cobra vida. Está lista para llevar su vida a Jesucristo. Está lista para que entonces le hables del perdón de pecados y de la salvación que solo es en Cristo Jesús. ¿Cómo llevar a esta persona a la gracia en Jesucristo? Lo comentaremos la siguiente ocasión. Oremos y démosle gracias a Dios por este tiempo. Gracias nuestro Dios, gracias por tu palabra y gracias porque en cada uno de estos pasajes nos muestras tu carácter, tu santidad, tu justicia. Dios, cuánta gracia, Señor, cuánta gracia hay en tu salvación para los que hemos creído en ti. El pecado ya no nos condena. Tu justicia ha sido satisfecha en Cristo. Gracias, Señor. Y ahora tratamos con nuestros pecados y luchamos con ellos. Pero ahora también tenemos la encomienda de llevar ese mensaje, de hablar a otros de esta salvación. Señor, danos tu gracia. Ayúdanos, Señor, a hablar de acuerdo a tu Espíritu Santo, del pecado, de justicia y de juicio, y hacerlo con mucho amor, con mucha compasión y con paciencia, entendiendo que nosotros estábamos en ese camino y que por tu gracia nos rescataste, que nos convenciste de pecado y nos dijiste que iríamos a una condenación y en tu gracia nos mostraste la cruz. Ahora te suplicamos, Señor, que también nos des sabiduría y entendimiento para hablar a otros de lo que dice tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, y oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.